archivos e injusticias epistémicas. Hace algunas clases les expuse rápidamente una especie de lección rápida de teoría de la archivística, pues la evolución, ¿no? Su evolución a través de sus diferentes escuelas, ¿no? Les mencioné la originaria, con la cual la archivística caminó por mucho tiempo, que fue la funcionalista, luego el enfoque crítico, el de la representación documental, las necesidades de usuarios, etcétera. Y ahora quiero enfocarme específicamente en una de estas escuelas o tradiciones, que sería el enfoque crítico, ¿no? Y este enfoque se conoció así porque surgió a partir de la crítica precisamente hacia la escuela funcionalista, ¿no? Sumamente normativa, y que es la que promueve una ética deontológica en vez de una más axiológica, que parece que se va, pero de pronto parece que no se va del todo, como un tumor que vuelve a ser dentro del pensamiento archivológico. Y el problema es que no hay, digamos, una escuela funcionalista moderada, que simplemente adoptemos para lo que nos sirve el funcionalismo y el convencionalismo de las normas, sino que termina casi siempre como una enfermedad invasiva extendiéndose. Entonces, para el tratamiento documental y para crear un criterio normativo nos sirve, pero siempre termina, digamos, invadiendo el criterio del profesional, incluso volviendo su perfil ético en algo más reglamentado, en algo más normativo, algo menos evaluativo. Y bueno, este enfoque crítico, pues es precisamente el que vincula el papel de los archivos como instituciones y los archivistas como profesionales con una advocación social. Y por ende, pues esto decanta en una ética archivológica basada en fundamentos de la justicia social. Esta perspectiva, pues como centro su preocupación la relación entre el archivo y la sociedad, ¿no? Con la intención, por ejemplo, de denunciar los procesos de dominación, las acciones ideológicas escondidas en prácticas consideradas supuestamente neutrales. Recuerden que ya vimos el peligro de la supuesta neutralidad como una forma de evitar que el archivista actúe y se comprometa, y para cuestionar cuáles son las necesidades reales que deben ser satisfechas y por los marcos culturales promovidos en cada contexto, ¿no? Este enfoque pues se construyó en la crítica, sí, al modelo patrimonialista de finales del siglo XIX y también a la corriente funcionalista. Y su punto de partida pues es esta concepción de la realidad fundada en el conflicto, ¿no? En la idea de lucha de intereses entre actores en posiciones desiguales debido a condiciones de ilegitimidad y relaciones de poder, ¿no? A través principalmente, pero no solo, del concepto de ideología. En la clase pasada vimos un caso de un potencial dilema moral, ¿no? En una colección descartada, ¿no? En el Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y ahora vamos a ver el caso de una colección en el AGN, que es el Fondo Documental M68, que curiosamente los primeros que le metieron mano a esa colección fueron sus compañeros que ahora están en sexto semestre, bueno, y que van a pasar a séptimo. Fueron ellos los primeros que le metieron mano a ese fondo, que además estaba custodiado por el AGN, pero hablo de custodia en un sentido más que literal, pedestre, porque, o sea, no es que estuviera custodiado, pero estuviera teniendo un tratamiento documental adecuado, sistematizado y organizado, sino que literal estaba ahí, custodiado para que nadie pudiera tener acceso a él, salvo ciertos funcionarios. Entonces, vamos a analizar la problemática en torno a las declaraciones de apertura de algunos fondos documentales relacionados con violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en México, como esta colección M68 y como el Fondo Documental del CISEN. Ahora, estos fondos pues son importantes, ya que tienen pues información recabada por las autoridades de este periodo conocido como Guerra Sucia,
¿no? Pero también contiene testimonios de víctimas, familiares y periodistas, tanto nacionales como internacionales, que vivieron los hechos. Bueno, vamos a marco jurídico para entender también cómo acercarse siempre bajo el criterio legal esta clase de problemas que no podemos, no es una situación que podamos soslayar. Siempre tenemos que tener muy claro el marco jurídico en torno a los archivos cuando los estemos vinculando con temas de derechos humanos. A ver, sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo primero, ¿no?, de los derechos humanos y sus garantías, en su artículo 6, pues establece toda la fundamentación jurídica sobre el derecho a la información, que es, vuelvo a decirlo, el fundamento social de la práctica archivística. Entonces, establece lo que es el derecho a la información, por lo menos en 3 aspectos, ¿no? Señala que toda persona tiene el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información, ¿no? Así como ideas de todo tipo por cualquier medio de expresión. Estas 3 modalidades del derecho a la información, buscar y recibir y difundir información, las podemos entender como el derecho a ser informado, recibir información, el derecho a informar, difundir información y el derecho a atraerse información, buscar información. La primera modalidad, el derecho a ser informado, pues se refiere a la garantía fundamental que toda persona tiene para recibir información, ¿no? Información por parte del Estado, ¿no? A través de canales oficiales establecidos. El segundo, el derecho a informar, se refiere al ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de imprenta, ¿no? Y en el caso particular del tercero, del derecho a traerse información, este alude a poder tener acceso a registros, archivos y documentos públicos, y también a decidir por qué medios se leen o se contemplan. También en este artículo se menciona el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, pero más que una cuarta modalidad del derecho a la información, yo diría que es como la forma instrumental o de materializar instrumentalmente, mejor dicho, los otros 3 vertientes del derecho a la información. Bueno, aunado a todo esto, el artículo 6 también de la Constitución Federal establece que el término información pública se refiere a toda información que se encuentra en custodia de cualquier autoridad, entidad u organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos como la UNAM, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Partidos Políticos, fideicomisos, fondos públicos, toda persona física o moral, sindicatos que reciban y ejerzan gasto público. Saben también que esta información pública en algunos casos puede considerarse como clasificada en 2 sentidos: información reservada o información confidencial. A ver, este es un buen momento como para solicitar participación. ¿Alguien tiene fresco cuál es la diferencia entre información reservada e información confidencial? ¿Alguno de ustedes tiene fresca la diferencia según la ley federal y la ley general de transparencia y acceso a la información pública? Nadie. No, yo no. Yo tengo una idea de lo que me acuerdo de las clases, pero no quisiera decir algo erróneo. A ver, Amara. Yo no me acuerdo cuál es cuál. Según la confidencial, era porque tenía que ver con algo que pudiera poner vulnerable algún asunto del Estado, y la reservada es la que tiene que ver que tienen datos personales
la documentación. Sí, pero al Pero no revés. me acuerdo si es así. Ah, sí. Sí, es al revés. Es al revés. Ujú. A ver, Ay. eh, tanto en la ley federal como en la ley general de transparencia y acceso a la información pública, se especifica que esta información se clasificará, a ver, como reservada cuando comprometa la seguridad pública o la defensa nacional, o cuando también afecte la eficacia de las políticas públicas, cuando obstaculice actividades de inspección y auditoría relacionada con el cumplimiento de las leyes, o cuando infrinja el curso y continuidad de expedientes judiciales o procedimientos administrativos. ¿Mm? Y además, esta es la reservada, y además esta solo podrá ser clasificada como reservada por un máximo de 5 años. La información confidencial, pues se refiere a la protección de datos personales, de personas identificables además, y para proteger secretos bancarios, fiduciarios, industriales, comerciales, fiscales, bursátiles, postales. Y bueno, esta no está, a diferencia de la reservada, no está sujeta a temporalidad alguna, y además solo podrán acceder a ella los titulares de la misma. Bueno, a pesar de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece algunos casos en los que la información será calificada como reservada o confidencial, pues se han presentado diversas controversias de revisión ante la máxima autoridad judicial del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de algunas solicitudes de información que han sido rechazadas o desestimadas, alegando que se trata de información reservada. O sea, se ha solicitado información de algunos de los fondos que ya he mencionado y se desestima diciendo que en los expedientes hay información reservada y que incluso también hay información confidencial de las víctimas. Algunas de estas solicitudes están vinculadas, pues sí, a datos y registros. También, además del M68 y del CISEN, a los fondos documentales de la antigua Dirección Federal de Seguridad de este periodo conocido como Guerra Sucia. Y bueno, en los últimos años, ante las reiteradas cancelaciones de acceso a la información documental de este periodo, que se encuentran, de estos documentos que se encuentran en el AGN, pues muchos ciudadanos se han refugiado en la prescripción del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dice que no se puede calificar como reservada la información que esté relacionada con graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y no es que no se pueda acceder a estos documentos porque, digamos, no estén trabajados, porque no hay una base de trabajo archivístico, quiero decir. Vamos a decir recientemente, aunque ya vamos para 3 años, el 30 de octubre del 2018, pues se decretaron y publicaron 20 días después de que se dio la declaración de apertura de estos fondos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación nuevos lineamientos para la organización y conservación de los archivos públicos. Y estos nuevos lineamientos estaban dirigidos, o están porque siguen vigentes, al procesamiento de información, no solo en materia de archivo, sino también en sistemas institucionales de transparencia, protección de datos personales, estrategias digitales, seguridad de la información, interoperabilidad, datos abiertos, etcétera. Estos estándares siguen lo dispuesto en el artículo 6º constitucional, que establece que para el ejercicio del derecho a la información, pues las autoridades deben conservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, pero que además publiquen a través de medios electrónicos disponibles, pues sus debidas actualizaciones. Pero además de esto, la Ley General de Archivos prescribe que las autoridades pues deben de contar con instrumentos de control y consulta de archivos de acuerdo con sus facultades y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles. Y bueno, para realizar estas actividades,
ustedes lo saben, tienen que contar con un cuadro general de clasificación, un catálogo de disposición documental y los inventarios documentales. Bueno, estas herramientas de consulta y control pues sirven, entre otras cosas, para determinar el posible valor histórico de algunos documentos. Bueno, pues la custodia de varios archivos gubernamentales bajo una declaración de información clasificada, pues es un procedimiento común para impedir el acceso a los mismos, pero también a menudo es ilegítimo, precisamente por lo que les comento que se prescribe en el artículo 8 de la Ley Federal de Acceso a la Información, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? En la administración pública mexicana se está llevando a cabo una, pues sí, destacada labor en materia archivística, porque se está buscando poner a disposición de la ciudadanía algunas colecciones que habían estado ocultas durante varias décadas. Y una de las razones es, pues, implementar el derecho a la verdad y a la memoria histórica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estipuló en 2014. El derecho a la verdad ha surgido como una respuesta a la falta de esclarecimiento, investigación, enjuiciamiento y sanción de casos graves de violaciones de derechos humanos por parte del Estado. Ya no hablemos de grupos paramilitares o grupos militares, cuerpos policiales, sino por parte del Estado. Bueno, evidentemente grupos militares, cuerpos policiales formarían parte del Estado, pero también estoy hablando de las llamadas policías ciudadanas, guerrillas o grupos paramilitares. El texto que leyeron se refiere sobre todo a la creación de algunos archivos comunitarios, pero más que crímenes perpetrados por el propio Estado, se tratan de grupos que están al margen del Estado. Bueno, uno de los propósitos del cumplimiento de este derecho, pues es recordar, difundir y mostrar las fallas del gobierno en los casos en que el propio Estado haya violado su propia legislación. Y las colecciones relacionadas con violaciones a derechos humanos, pues solo estaban disponibles para ciertos funcionarios y no para la población en general. La colección M68 es la mayor base de datos hasta el momento de consulta abierta sobre los movimientos sociales que se han desarrollado en el país, ¿no? Esta colección documental construye la memoria del movimiento estudiantil de 1968, aunque ha permanecido clasificada antes de su declaración de apertura durante 50 años. En 1968, ustedes lo saben bien, pues se llevaron a cabo diversos movimientos sociales a nivel internacional, no solo en México, ¿no? Pero en el plano nacional, pues sí hubo muchas movilizaciones de los sectores del sector estudiantil, pero también del sector obrero, del sector ecologista, el sector feminista, así como también de algunos otros grupos disidentes y que fueron severamente reprimidos. No solo en ese año, 4 años antes, en 1964, pues se dio la marcha de las batas blancas, ¿no? Este paro de médicos que fue severamente reprimido a inicios del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, pero lo más destacado de ese año fue la masacre de Tlatelolco, ¿no? Perpetrada por un escuadrón especial del ejército mexicano contra colectivos estudiantiles que se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas en el barrio de Tlatelolco. La colección M68 está compuesta por varios archivos gubernamentales e informes militares sobre movimientos sociales en ese año, y también se incluyen fotografías inéditas, grabaciones y testimonios escritos de periodistas nacionales y extranjeros que presenciaron la masacre, ¿no? El 10 de octubre de 2018, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, presentó la declaratoria M68, Archivos sin Reservas, la presentó en el AGN. Ese mismo día estuvimos nosotros ahí, ese mismo día se inauguraron nuestras instalaciones en el AGN, digamos, fue un evento
que conjuntó ambas actividades. Bueno, y como ya lo mencioné, pues la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública también establece que la información contenida en estos archivos es pública y accesible a cualquier persona y que solo excepcionalmente se podrá calificar como reservada por razones de interés público, pues que convenga a la seguridad nacional, o confidencial en caso de que estén comprometidos algunos datos personales en el archivo. Ahora, durante las últimas décadas, pues este argumento se utilizó para mantener dichos fondos pues clasificados tanto en reserva como en su carácter confidencial. Sin embargo, sí se debe reiterar que esta misma ley establece, como ya lo mencioné, que no podrá ser calificada como reservada la información que esté relacionada con graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.